Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Chicos, ¿Cómo así se escucha? ¿cómo están todos? Buen día, buen mediodía en realidad. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, a ver si podemos, porque los chicos de la gente de Secretaría Académica me encargó que me haga cargo del host. Así que quiero ver si ustedes me están recibiendo bien para no hacer macanas. Por eso quería preguntarles si estamos bien para estar conectados, ¿sí? Díganme si escuchan bien, si me están viendo además y si me están escuchando, que es lo que más me interesa, porque para verme a mí no se van a perder nada, aunque me escuchen alcanza. Bueno, chicos, vamos a empezar. Bueno, primero, lamentablemente, algunos han quedado en el camino, como ya saben, producto de los análisis de los recuperatorios, del parcial y del recuperatorio. Así que bueno, los chicos que han quedado en el camino, lamentablemente tendrán que vernos la cara nuevamente en el próximo cuatrimestre o cuando decidan cursar. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos ustedes, tomamos esta segunda parte de este primer cuatrimestre y bueno, vamos a poder, si Dios quiere, llegar a buen puerto dentro de unas semanas para poder avanzar hacia los parciales finales. Quiero que sepan que muchos de ustedes dieron muy buenos exámenes y bueno, así nos encargamos de calificarlos cuando estuvimos estudiándolos y le dimos una importancia especial a algunos y tratamos de hacérselo saber en cada devolución, ¿sí? Tratamos de ser lo más instructivos posibles en ese sentido y poder ayudarlos, porque el objetivo, insisto, es que aprendan, no solamente que den un examen, sino que puedan sentir que nosotros les hemos podido transmitir cosas además del esfuerzo de estudio de ustedes. ¿Sí? Eh, Voy a ir preguntándoles periódicamente si me escuchan para no, insisto, para no estar hablando y que no les pueda llegar mi voz. Empezaron a ver la semana pasada con la doctora Pereira la unidad 7, ¿verdad? De clasificación de procesos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, bien, conmigo vamos a empezar a ver la unidad 8, principios procesales, que es una unidad muy linda, es una bolilla linda, linda, interesante desde lo teórico y que hay mucho para que puedan leer. No vamos a profundizar demasiado porque hay mucho para hablar y el objetivo en este caso que yo me voy a proponer, vamos a desarrollar esta bolilla en tres clases, tres, esta más dos. Pero voy a tratar de hacerles clases más cortas, no vamos a tomarnos la hora y media, vamos a hacer clases más cortas, sobre todo las dos que vienen, un poquito más cortas porque lo que quiero es que darles algún panorama puntual con respecto a algunos principios procesales más, ¿cómo decirles?, más novedosos, con algunas aristas modernas que salen, ¿dónde lo tenemos al programa? Acá, que salen de lo clásico que está, de la manera clásica en la que están descriptos todos los principios en el programa. Para darles un panorama general, yo les voy a decir que esta unidad la lean rápidamente de Palacio, ¿correcto? El programa, sobre todo en sus primeros dos puntos, sigue casi textualmente a Palacio. Pero Palacio es un clásico en este tema, como en casi todos los temas, y no aborda con la actualidad necesaria algunos de los temas
referidos a presupuestos procesales que están, algunos incluidos en el programa y otros no. Y que yo voy a tratar de darles de manera sintética para que ustedes tengan conocimiento de la existencia de ellos y hacerles alguna referencia cuando corresponde y cuando sea necesario. También, y de esto me hago cargo personalmente, también en la primera parte del cuatrimestre, que fue la anterior a los parciales, como ustedes saben que era mi primera incursión en darles clases, yo no había subido nunca información al campus, ¿sí? Y ustedes se habían dado cuenta que yo no había hecho porque había cosas subidas de las bolillas que vimos juntos, de la 1 y la 6, que no correspondían a mis trabajos. Bueno, corregí todo eso y en estos días, ayer puntualmente, abrí la unidad 8 de nuestra comisión y subí unas cuantas cosas. Subí unas cuantas cosas, sobre todo subí archivos que tienen que ver con artículos vinculados y referidos a esta bolilla, a presupuestos procesales. Y que quiero que vayan viendo y que vayan pudiendo leer. Yo de todas maneras les voy a hacer hincapié en algunos, no todo no es de lectura obligatoria, ojo, no todo es de lectura obligatoria, pero como les reitero, es un tema interesante desde la concepción de cómo ustedes tienen que empezar a ver el derecho procesal para trabajar en el futuro. Es interesante que ustedes, si tienen un rato, cuando tengan ganas de leer algo de todo esto, o cuando estemos próximos a los parciales, le den una mirada a los artículos que ya subí y que por ahí puedo ir subiendo en el futuro y que yo les voy a comentar. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos. Chicos, yo voy a tratar de ser, insisto, sintético en esto. Les voy a ir apuntando sobre qué voy a hablar hoy y referirles qué estaría bueno que vayan leyendo para prepararnos para la clase del lunes que viene. Yo hoy les voy a hacer una introducción al tema general y les voy a decir de dónde preparé esta introducción al tema general para que ustedes, si quieren, en la semana le peguen una mirada a lo que está subido al campus o a lo que yo subí ayer al campus o lo que pueda subir en la semana y prepararlos para la clase que viene. Vamos por esto. Cuando en el programa nosotros estamos viendo presupuestos, principios procesales, conceptos y funciones, ustedes saben que yo soy un poquitito hincha en cuanto a la cuestión que tiene que ver con el buen uso del vocabulario, entonces tenemos que tratar de ver a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de principios procesales. Principios. La palabra un poco nos guía. Principio es todo aquello que comienza. Pero en este caso, al hablar de principios procesales, lo que vamos a ver, lo que vamos a desarrollar a lo largo de la bolilla, tiene que ver con directrices que los operadores del derecho, que somos los abogados de un lado y los que integran el sistema jurisdiccional del otro, los órganos jurisdiccionales, tantos unos como otros, vamos a tener esas directrices para poder desarrollar el proceso desde su comienzo hasta su finalización, sin perjuicio de todo aquello que está receptado en las normas procesales propiamente dichas. Estos principios, denominados directrices por mí, tienen determinadas definiciones que la doctrina clásica y la doctrina más moderna ha dado. Yo ahora voy a leerles, no es necesario que tomen nota, primero porque queda todo grabado, y después porque el objetivo es darles una introducción a 3 definiciones que yo le voy a dar, que tienen que ver con principios procesales, para que vean cómo se evoluciona, cómo evolucionó el concepto desde lo clásico hasta lo moderno.
insisto, ustedes van a empezar a lean, en general deben ser 7, 8 carillas, lean Palacio, sobre todo en la parte primera, para poder tomar contacto con el tema. Pero después yo voy a hacer hincapié en dos autores que me parece que han desarrollado muy bien el tema en la doctrina procesal actual. Uno, que es el titular de la cátedra siempre nos marca para que leamos, que es Hossaini, y otro, que es un procesalista santafesino, que para mí es un tipo sumamente cuidadoso en el uso de los conocimientos y la manera de transmitirlos, que es el doctor Jorge Walter Peirano, de quien, junto con Hossaini, subí ayer artículos al campus, así que ya los van a ver. Y que, además, desenvuelve nuevos principios procesales que no están contemplados en la doctrina clásica y que están buenos para que los veamos, que los vamos a ver y los vamos a ir mencionando a lo largo de estas clases. Disculpe, doctor. Te escucho. De Arasi no, porque generalmente siempre suelen preguntar de Arasi por la clasificación propia que hace Arasi, que no la hacen los otros autores, que él divide los principios y los sistemas procesales. ¿Me escuchás aquí? Sí. Hola, no te había visto. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, ¿todo bien, vos? No leí nada de Arasi para este tema todavía. Bien, gracias. No leí nada de Arasi para este tema todavía. No leí nada. No lo toqué. Con lo cual, si ustedes quieren, le damos una mirada en la semana, veo que me interesa hacerles hincapié o que me interesa no hacerles hincapié, y listo. Más allá de eso, insisto, Palacio les da un panorama genérico de los principios procesales clásicos. Hay varios modernos, Arasi entra un poco en la clasificación clásica y seguramente debe abordar algunos de los modernos, pero no lo miré. Así que para la semana que viene prometo mirarlo y hacemos un pequeño comentario si quieren. Perdón que interrumpa. ¿Okay? Yo más que nada, por ahora, a lo que voy a referir hoy, Arasi no tiene nada que ver. ¿Sí? Como siempre lo preguntan, por eso la duda, ¿viste? Para después no confundirnos. Bien. Bueno, lo vamos a ver. Yo no lo toqué a Arasi. Perfecto, olvídate. Hoy, Arasi no existe. ¿tá? No vamos a hablar de Arasi. Les voy a mencionar, les voy a leer 3 definiciones de presupuestos procesales, yendo de lo clásico a lo moderno, como les comentaba recién. La primera definición que da la doctrina clásica, encabezada por un autor procesal importante que se llama Díaz Clemente, es la siguiente. Y después vamos a discutir qué tiene que ver con lo que vamos a ir hablando. Díaz Clemente habla de presupuestos procesales, denomina presupuestos procesales a aquellos presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento jurídico cualquiera. Presupuestos políticos. ¿A qué se refiere Díaz Clemente cuando habla de presupuestos políticos? Se refiere a que un ordenamiento jurídico, procesal, va a ir de la mano con las circunstancias políticas que rodean a una sociedad determinada en una época determinada. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. No podemos negar que las condiciones sociopolíticas que se generan en una comunidad determinada marquen la dirección de un ordenamiento jurídico procesal para determinada época. Pero ¿se agota allí el presupuesto procesal? ¿Se agota en el presupuesto político como antecedente? No, no se agota ahí. Y ahí es donde empieza a evolucionar la doctrina hacia el camino que vamos a ir mencionando a lo largo de la exposición. En un sentido parecido a la definición que yo le acabo de mencionar desde Díaz Clemente, se inscribe Palacio, otro clásico, por eso les dije, leamos a Palacio a ver qué nos dice. Palacio habla, en punto al concepto de presupuestos procesales, manifestándonos que los presupuestos son directamente
directivas u orientaciones generales en las que se funda cada ordenamiento jurídico procesal. Fíjense que él ya habla de directivas u ordenamientos generales, no habla de condicionamiento político, ya no habla de condicionamiento político, pero sigue refiriéndose exclusivamente a directivas u orientaciones. Cuando hablamos de directivas y orientaciones, adviertan que no estamos hablando de normas, no estamos hablando de normas, no estamos hablando de un sistema normativo efectivo, estamos hablando de, al hablar de presupuestos, estamos hablando de directivas u orientaciones, no estamos hablando de letra fría de la ley, ¿sí? Si nosotros avanzamos en el desarrollo de la doctrina, llegamos a uno de los autores que yo les mencioné recién, que es Jorge Walter Peirano, santafesino. Peirano refiere a los principios procesales como construcciones jurídicas ya, no como directivas u orientaciones, no como presupuestos políticos, sino como construcciones jurídicas. ¿Sí? No excluyentes con sus antagónicas. ¿Qué significa esto? Cuando empecemos a nombrar a los distintos presupuestos procesales, se van a dar cuenta de que algunos de ellos parecen contraponerse con otros, parecen chocarse con otros, parecen excluirse con otros. Pero esto no es así. Todos para este autor y para todos, porque el desarrollo de la doctrina de los presupuestos procesales así lo marca, todos abrevan en la coincidencia de que hay determinados presupuestos procesales que parecen atropellarse entre sí, pero que que son antagónicos, pero que no se excluyen. Es decir, que pueden aparecer como enfrentados, pero no hacen que uno de ellos le quite el puesto, le quite la importancia al otro. Vamos a hablar de por lo menos una docena de presupuestos procesales a lo largo de estos días. Por lo menos una docena, que son los que enumera Peirano. Pero en algún punto ustedes van a analizarlos y van a decir, pero Doc, esto este concepto está contraponiéndose contra este otro. Que se contrapongan, que sean antagónicos, no implica que se excluyan. Y no implica que unos sean principios y los otros no. Eso es lo que quiero que tengan claro. Todos van a ser principios procesales. Y todos van como construcciones jurídicas, van a llevarnos hacia la interpretación de determinados contenidos del proceso y de la ciencia procesal que nos van a permitir tener directrices de cómo intervenir en el proceso en cada caso y en cada etapa. Sigo con la definición de Peirano. Peirano nos dice entonces que los presupuestos procesales son construcciones jurídicas, no excluyentes con sus antagonistas, que cubren vacíos normativos. ¿Ven? Cuando yo les decía recién que no hablamos de la letra de la ley, sino que estamos hablando de la existencia, del reconocimiento de vacíos normativos que los principios procesales vienen a llenar. ¿Sí? Construcciones jurídicas no excluyentes de sus antagonistas o antagónicos, que cubren vacíos normativos y suplen las deficiencias legales. Suplen deficiencias legales. Estamos reconociendo vacíos normativos y estamos reconociendo la existencia de deficiencias legales. Si hay deficiencias y hay vacíos, los principios vienen a cubrir determinadas lagunas que se producen dentro de la ciencia procesal y del desarrollo de la ciencia procesal. Construcciones jurídicas no excluyentes de sus antagónicas que cubren vacíos normativos y suplen deficiencias legales, orientando la tarea de los operadores del derecho, que es lo que yo les nombraba, les decía al principio, operadores del derecho somos todos, somos los jueces, somos los abogados, son los terceros, son todos aquellos que intervenimos directa o indirectamente a lo largo, desde el nacimiento hasta la conclusión de un proceso.
orientando la tarea de los operadores de derecho, elaboradas esas construcciones jurídicas sobre un fragmento de la realidad tomado de precedentes judiciales, tomado de interpretaciones doctrinarias y de la propia labor legislativa, que, como dijimos, puede tener vacíos. Entonces, el conjunto de la doctrina, el conjunto de la jurisprudencia y el conjunto de la legislación, las tres, dan marco al nacimiento de determinados presupuestos procesales que nos van a orientar a los operadores del derecho para suplir los vacíos de la ley y para suplir las deficiencias normativas. ¿De dónde nacen? Nacen de la elaboración doctrinaria, nacen de la elaboración jurisprudencial y nacen algunos, sí, de la propia ley y de la propia tarea jurisdiccional, de la propia tarea legislativa. ¿Hasta acá estamos bien? En cuanto a la definición que acabo de darles conceptual de los presupuestos procesales de Peirano, que a mí me gustó mucho por amplia, ¿quieren que les repita el concepto leído rápidamente y que lo van a poder leer en los artículos que yo subí? ¿Quieren que se los relea, chicos? Sí, por favor, Sí, profe. por favor. Se los releo, vamos. Construcciones jurídicas no excluyentes de sus antagónicas, que cubren vacíos normativos y suplen deficiencias legales, orientando la tarea de los operadores del derecho y que son elaboradas sobre fragmentos de la realidad tomados de precedentes judiciales, de interpretaciones doctrinarias y de la propia labor legislativa. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta acá? Acá veo que tenemos chats de algunos chicos. A ver, ¿en qué estamos? ¿Cómo se llama el autor? Clasificación. ¿Hay algo que me quieran preguntar? Que estoy mirando el chat. ¿Hay algo que me quieran hacer saber por acá? ¿O estamos bien? No, por lo que veo que escribieron, estamos bien aparentemente. Así que lo minimizo. No, porque habían preguntado el nombre de los autores, por eso. Se te cortó. Listo, listo, ya está. Vamos. Bueno, chicos, les di tres definiciones conceptuales, las tres primeras definiciones conceptuales de presupuestos procesales. Dos clásicas, la de Díaz Clemente y la de Palacio, una ya más abarcativa, más amplia, más cosmogónica, que fue la de Peirano, que a mi criterio, les reitero, me parece que es la más adecuada. Y ahora vamos a avanzar hacia empezar a mencionar algunos de los presupuestos procesales. Antes que nada, quiero que tengan clara una observación que hace Gossaini y que también van a leerla en algunos de los trabajos que yo mencioné. Gossaini nos dice lo siguiente con respecto a la evolución de la teoría de los presupuestos procesales. Gossaini nos dice que la discusión que radica en cuanto a cómo tenemos que mirar los presupuestos procesales radica en determinar si el proceso es solamente una cosa que sucede entre las partes, entre actor y demandado, en este caso, porque estamos hablando de proceso civil, si solamente el proceso es algo que nos pasa al actor y al demandado, que debaten con reglas que les son conocidas y que son a priori inamovibles, inmodificables, ateniéndonos a las normas procesales estrictas, o si se puede generar la búsqueda de soluciones que, insisto, por vacíos normativos, por deficiencias legales, por elaboración de la jurisprudencia, por elaboración de la doctrina y hasta a veces por recepción
legal, nos permiten llegar a soluciones justas, efectivas, y que pueden los jueces pueden aligerar el trabajo de los jueces y el trabajo de los litigantes en proceso. Porque muchas veces, ateniéndonos estrictamente a la norma procesal determinada, no se llega a una solución adecuada para las partes. Y eso lo sabemos las partes y lo saben los jueces. Entonces, los principios procesales son aquellos que van a permitir, como si fuera el agua corriendo entre los dedos, nos van a permitir recurrir a determinadas construcciones jurídicas, como las denomina Peirano, que nos van a ayudar a encontrar en determinada etapa de un proceso, en la postulatoria, en la etapa probatoria o en la etapa de resolución del conflicto a través del dictado de la sentencia, e inclusive en la etapa siguiente, en la etapa recursiva, nos van a permitir muchas veces llegar a determinadas soluciones que la ley procesal pura no nos permitiría, sin alejarnos de la ley, pero sí integrándola. Por eso hablábamos de construcciones jurídicas que están destinadas a suplir vacíos legales o normativos, ¿correcto? Los principios originales, bueno, hay algo que les quiero hacer mención. De los trabajos que les subí al campus, ahora yo voy a hacer un pequeño resumen y me voy a guiar a través de un artículo largo. No se asusten, es largo, pero no va a ser necesario que lo lean todo. Me interesa que lean la primera parte, nada más, que es la que nosotros vamos a comentar. Un artículo largo de Gossaini, que se llama, entre los que les subí, que se llama El corrimiento de los principios hacia las garantías y reglas procesales. Está subido, está entre uno de los 5 o 6 artículos que yo les subí a la unidad. Reitero título, el corrimiento de los principios hacia las garantías y reglas procesales. ¿Ok? Lo que yo les voy a comentar ahora tiene que ver con eso. Tiene que ver con la introducción que Gossaini nos va a hacer para diferenciar principios de garantías y de cargas procesales, para que veamos que hay una relación de género a especie en el tratamiento del tema. Y otro artículo que quiero que lean, me gustaría que le peguen una mirada para integrar esto que estamos conversando, también subido por mí al campus, es un artículo relativamente corto, que son 2 carillas, de Peirano, que se llama De los principios procesales civiles. De los principios procesales civiles. Está subido, quiero que lo miren, porque Peirano ahí empieza a hacer mención a algún pequeño desarrollo, a algunos de los principios más modernos y que se alejan un poco de la doctrina clásica, que lo vamos a mencionar a lo largo de las clases. Así que lo que voy a empezar a contarles ahora tiene que ver con el artículo de Gossaini que les acabo de mencionar respecto de el corrimiento, ¿cómo es que lo llamó? El corrimiento de los principios hacia las garantías y reglas procesales. El primero que habló de principios procesales, el primer procesalista que habló de principios procesales fue un viejo conocido que ya lo hemos mencionado, ustedes lo han leído y lo van a seguir leyendo a lo largo de la carrera, que se llama Giuseppe Chiovenda. Chiovenda fue el inventor del concepto y Chiovenda enumeró hace años solamente 2 principios procesales. 2. Yo les dije que hoy por lo menos tenemos 12 o 13 dando vueltas. En origen eran 2, nada más que 2. El de economía procesal, principio de economía procesal, y el principio de igualdad procesal. Fíjense que en el programa, nosotros tenemos como primer principio, el principio que mencionamos, el primero es el dispositivo, después empezamos con el de contradicción, inmediación, escriturario, publicidad, economía procesal que aparece en el punto 3, el de adquisición, el de preclusión, el de congruencia, ya los vamos a ir mencionando. Los 2 primeros principios que se enumeraron
Porquiovenda fueron el de economía procesal y el de igualdad procesal, que tiene que ver un poco con el de bilateralidad. Profe, A partir de esos dos principios y del reconocimiento de esos principios, sí, los escucho, te escucho. ¿podrá escribirnos por el chat el nombre del autor de los primeros dos principios? Se te corta, no te entiendo. Si podría escribirnos por el chat el nombre del autor que acaba de nombrar. Escribime porque no te escucho. Escribime. No, preguntó cómo se escribía el autor, pero ahí ya lo pusieron en el Ah, ahí chat. está, ya lo pusiste. Gracias, Jackie. Giuseppe Chiodo. Muy bien. Él fue el que enumeró el primero de la existencia de los primeros principios. Como les dije, en este artículo que les mencioné de Gossaini, él nos hace una diferencia entre garantías, principios y reglas de carácter procesal. Principios, garantías y reglas. Y arranca por las garantías. Él nos dice que para que podamos hablar de presupuestos procesales, tenemos que tener claro que previamente existen garantías, existen principios y existen reglas procesales. Las garantías, dice Gossaini, y creo que todos vamos a concordar, son el género que nos permite desarrollar un proceso judicial dentro de las normas constitucionales del debido proceso. ¿Correcto? Para que nosotros podamos hablar de un proceso judicial en un Estado de Derecho, tenemos que hablar sí o sí, y esto ya lo hemos mencionado cuando estudiamos, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del proceso, tenemos que hablar sí o sí de la existencia de garantías. Y esas garantías están ancladas en la Constitución Nacional y en los textos supraconstitucionales. Si nosotros tuviéramos que enumerar algunas de las garantías elementales que nos permitirían como género desarrollar un proceso judicial, tendríamos que hablar, nos guste o no, de independencia e imparcialidad judicial, tendríamos que hablar de la defensa en juicio, que es exactamente lo mismo que el principio de bilateralidad procesal o contradicción del que vamos a hablar más adelante, defensa en juicio, independencia e imparcialidad judicial, igualdad de las partes, mencionada por Chiovenda en uno de los dos principios, el derecho a ser oído, que tiene que ver con la defensa en juicio, el derecho a la razonabilidad judicial, que está implícito en el artículo 31 de la Constitución. Todas estas son garantías. Si nosotros no tenemos claras estas garantías primarias, que son el género que nos va a permitir hablar de presupuestos procesales, nos va a permitir hablar de cargas, nos va a permitir hablar de principios, no podemos seguir avanzando con nada que tenga que ver con el desarrollo de la doctrina, de la teoría procesal. Nosotros, para hablar de ciencia procesal, tenemos que saber que estamos anclados en garantías, y esas garantías están contenidas a nivel constitucional y nos van a permitir desarrollar la existencia de presupuestos procesales. Les reitero, si hablamos de la garantía de defensa en juicio, estamos hablando, a su vez, del principio de bilateralidad procesal. Ambas partes en el proceso tienen los mismos derechos, anclados en la defensa en juicio y en el derecho a ser oídos. ¿Me van siguiendo, chicos? Por esto es importante que ustedes analicen estas garantías constitucionales para poder hablar a continuación de la existencia de principios procesales y de cargas procesales, como vamos a mencionar. Es decir, no podemos hablar nunca de la existencia de principios procesales si no tenemos claro que arriba de esos principios están las garantías. Eso lo desarrolla con muchísima claridad Gossaini. ¿Está claro? ¿Estoy siendo claro en lo que les cuento?
Sí, profe. Sí. Genial. Salimos de las garantías, vamos al escalón siguiente. En el escalón siguiente, nosotros tenemos la existencia de principios. Si nosotros bajamos de las garantías hacia los principios, los mencionamos como aquellos imperativos que guían la tarea de los jueces y los abogados, que somos los operadores del derecho, ¿correcto? Imperativos que guían la tarea de los operadores del derecho, que nunca pueden opacar a esas garantías. Ojo, nunca. Nosotros siempre, anclados en las garantías, tenemos que, como principios, utilizar estos imperativos que nos van a guiar dentro del proceso, sin opacar las garantías, bajo percibimiento de que el proceso se transforma en nulo. Entre estos principios anclados en las garantías y cuyo desancre de las garantías transformarían a cualquier proceso en nulo, entre estos principios vamos a enumerar a los siguientes. El primero de todos, que también es un presupuesto procesal y es el más desarrollado generalmente, es el principio dispositivo. Nosotros ya hemos hablado del principio de los procesos dispositivos y los procesos inquisitivos, ¿se acuerdan? Los dispositivos son aquellos que tienen estructurada en su génesis el impulso de parte, ¿correcto? El principio dispositivo es aquel que se impulsa mayormente cuando las partes así lo disponen, por eso se llama dispositivo, a diferencia del inquisitivo, que es el tipo de proceso que opera generalmente de oficio con la colaboración de las partes. Principio dispositivo. El principio dispositivo es el primero que Gossain enumera entre aquellos principios anclados en garantías constitucionales. El segundo principio, que también enumera Gossain para anclar dentro de los bajo la órbita de aquellas garantías, es el de legalidad de las formas, para que nosotros podamos saber si tenemos que tener un proceso estrictamente formal o podemos tener procesos con un determinado grado de informalidad. Es decir, la discusión entre el formalismo estricto o una informalidad atenuada en algunos casos. Ya vamos a ir dando ejemplos en el futuro, vamos a ir dando ejemplos porque están contenidas muchos de esos principios en el Código Procesal, ¿correcto? Segundo principio, el de legalidad de las formas. Tercer principio, muy importante, el principio de publicidad. El principio de... Sí, te escucho. Ah, ahí está. Me quedó una duda con el primer principio, el dispositivo. No hay veces que... Sí. Está llegando con delay, me parece. Sí. Cuando se pasa a la sentencia, ¿no pasa a ser un sistema inquisitivo? Porque es solo por decide el juez, o sea, las partes ya no pueden llevar nada a cabo. Entonces, ese principio no sería. Te voy a contestar, pero te escuché cortada la consulta. De todas maneras, voy a tratar de adivinar un poco lo que me dijiste. Cuando yo les hablé recién de principio dispositivo, ustedes tengan presente que siempre nosotros estamos estudiando derecho procesal civil. Derecho procesal civil. En el derecho procesal civil, el presupuesto procesal madre, anclado en la garantía constitucional de la defensa en juicio y del derecho a ser oído, es el presupuesto madre es el presupuesto dispositivo, que tiene que ver con este principio dispositivo al que yo te mencionaba recién. La contraposición con el sistema inquisitivo, como lo mencionaste vos, como sistema, no existe demasiado desarrollada en la teoría procesal civil, como sí existe en la
teoría procesal penal, ¿correcto? Hay un principio dispositivo que desarrolla toda la teoría procesal civil, en los conceptos, en los códigos modernos y sobre todo en el sistema judicial que se está tratando de llegar hoy por hoy con cada vez más claridad hacia la oralidad, a que el juez pueda empezar a intervenir a pesar de la inexistencia de impulso de partes y que no transforma al proceso en inquisitivo ni transforma al sistema que lo envuelve en inquisitivo. Sigue siendo dispositivo, siempre. La contraposición entre dispositivo e inquisitivo la vamos a ver fundamentalmente en razón de la materia civil penal. Dentro del proceso civil, el sistema inquisitivo, de inquisición, de que el juez pueda interferir en la voluntad de las partes. Por supuesto, siempre estamos hablando de procesos contradictorios, ¿no? Casi siempre, no estamos hablando de procesos voluntarios. En los procesos contradictorios, el juez va a poder intervenir, pero va a poder intervenir con determinada. Va a poder intervenir muy acotadamente, pero cada vez con más voluntad de hacerlo, cada vez con más posibilidades de hacerlo. El principio dispositivo es el principio madre del proceso. Impulso de partes, es decir, no puede, miremoslo así, no puede un juez civil y comercial se entera de que hay, se entera de que el inmueble de un amigo fue ocupado y está siendo ocupado y hay gente que entró a vivir al inmueble de un amigo. Un juez civil se entera, dice, che, me enteré de que te ocuparon la casa, dice el juez civil al amigo. En otro tipo de sistema, en un sistema inquisitivo, probablemente el juez civil podría iniciar de alguna manera un proceso que le permita la reivindicación de ese inmueble para el amigo. No existe eso en el proceso civil. En el proceso civil, si el amigo no pone en funcionamiento el derecho al acceso a la jurisdicción, no inicia la acción, no promueve la demanda movilizando la acción, el juez amigo, por más que se haya enterado de lo que se haya enterado, no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer es decirle, andá y hacé la denuncia penal por usurpación y fíjate cómo te sale. Y ahí sí, el juez Perfecto. penal, con el impulso que va a dar el fiscal que tenga que intervenir, va a poder determinar si existe delito o no. Pero no estamos hablando de la cuestión civil, estamos hablando de la cuestión penal. No quiero irme por las ramas. ¿Te quedó claro, Juan, más o menos que si estamos hablando de sistema inquisitivo o principio inquisitivo, estamos hablando de un principio procesal ajeno en su gran mayoría al proceso civil, salvo algunas cosas que estemos viendo y que vamos a ver? Sí, ¿Te quedó claro, Juan? perfecto, gracias. Sigo avanzando para no aburrirlos. Les mencioné, entre los principios anclados en las garantías, les mencioné el dispositivo, les mencioné el de legalidad de formas, les estaba mencionando el de publicidad. El de publicidad tiene que ver con que todos los actos del proceso son públicos para las partes, ¿correcto? Son públicos para las partes. Este es un principio básico, porque siglos atrás los procesos eran secretos. Ni siquiera las partes tenían acceso a las resoluciones o a determinadas disposiciones que se tomaban dentro del proceso. Un enorme avance, naturalmente, de la sociedad hizo que los procesos sean públicos para las partes, aunque no lo sean, en principio, para aquellas personas ajenas al proceso. Aunque, y acá ya vamos a empezar a hablar de cosas que suceden en la actualidad, hoy algunos de ustedes que trabajan en estudios jurídicos o que tienen papás
abogados o mamás abogadas sabrán de la existencia de un sistema que se llama mesa de entradas virtual, ¿correcto? Que depende de la Suprema Corte de la provincia. Esa mesa de entrada virtual, para ingresar a esa mesa de entrada virtual, en la cual podemos ver todo el desarrollo de cualquier proceso civil en cualquier departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, para ingresar a esa mesa de entrada virtual, no tenemos ni que ser abogados, ni tener determinadas claves operativas que nos identifiquen como operadores del derecho, sino que cualquier ciudadano puede ingresar, si tiene la información básica, sabe que hay un proceso civil entre fulano y menganito que está radicado en el juzgado civil y comercial de primera instancia número tal, de tal departamento judicial, cualquier ciudadano puede acceder a mirarlo y a mirar cuál es el desarrollo, paso por paso, desde la iniciación de la demanda hasta la finalización. Ese es el principio más absoluto de la publicidad del proceso, porque hasta hace poco la publicidad del proceso estaba acotada a las partes, porque las partes tenían acceso solamente al expediente de papel. Hoy, con el expediente virtual, y al no existir claves que le impidan al público acceder al conocimiento de ese proceso, cualquiera puede verlo, para bien o para mal, muchas veces. ¿Soy claro en esto? Esto tiene que ver con la bienvenida virtualidad que nos ha invadido en los últimos años y que nos permite flexibilizar mucho de los presupuestos procesales y principios procesales que estamos viendo. El de publicidad es uno de ellos, que si ustedes leían Palacio, o leían Arasi hace años, o leían Morelo, o leían, no sé, cualquier otro procesalista, Alsina, les iba a hablar de la publicidad del proceso porque las partes en el expediente de papel tenían acceso, con permiso. No existe, no existe más todo eso, no existe más. El principio de publicidad es más que puro. Yo diría que es el principio más absoluto que en este momento existe. Cualquiera puede ver cualquier cosa en cualquier momento, para bien o para mal, les reitero. ¿Sí? Avanzo con los principios enumerados por Gosay. Otro principio elemental anclado en garantías constitucionales es el principio de lealtad y buena fe. Los operadores del derecho tenemos que transitar el proceso con lealtad, con probidad y con buena fe, con buena fe. Este principio de la buena fe tiene a su vez atadas dos aristas que lo hacen particular y de las cuales vamos a hablar la semana que viene. Una tiene que ver con el subprincipio o presupuesto, porque el programa lo enumera como presupuesto, de moralidad. Moralidad. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa la moralidad dentro del proceso? La moralidad dentro del proceso tiene que ver con la posibilidad, en principio, además de que las partes actuemos con buena fe, tiene que ver con la posibilidad que tienen los jueces de dirigir el proceso. Dirigir el proceso. Y ahí hay, Juan, vos que me hiciste la pregunta hace un rato, ahí hay, en el artículo 34, inciso 5 del Código Procesal, en ese inciso en particular y en algunos de los otros en general, aparece un poquito la posibilidad de que el juez se transforme en un inquisidor pequeño dentro de un proceso dispositivo. ¿Por qué? Porque el juez puede tomar determinadas resoluciones, ajustar determinadas conductas de las partes y corregir determinadas formas y maneras porque la ley se lo permite. Entonces, la ley procesal en este caso incorporó
el principio de moralidad y una pequeña grajea de, de inquisición a un proceso puramente dispositivo. Si nosotros hablamos de que tenemos que manejarnos con buena fe, con probidad y con lealtad, si no lo hiciéramos, el juez puede dentro del proceso advertirnos y corregirnos, inclusive puede apercibirnos e inclusive puede multarnos. Eso no existía antes. Hace muchos años, en procesos de otra índole, la buena fe procesal quedaba, la buena fe procesal quedaba de lado muchas veces cuando los jueces no podían tomar riendas en el asunto y no podían castigar determinadas inconductas de las partes, tanto de las partes propiamente dichas como de los abogados. En eso ancla el subprincipio de moralidad dentro del de buena fe. Y el otro subprincipio que ancla dentro del de buena fe y que está muy bien desarrollado por Peirano, y lo vamos a ver, y está desarrollado en uno de los artículos que yo le subí, y lo vamos a hablar seguramente la semana que viene, es el principio de la prohibición del abuso procesal. Prohibición del abuso procesal. El abuso procesal violenta el principio de buena fe. Si uno abusa procesalmente de las facultades que se le presentan en un momento determinado, el juez puede reconducir nuestra conducta de determinada manera. Entonces, la prohibición del abuso procesal es muy importante. No solamente la reconducción, la prohibición del abuso procesal, porque eso implica la posibilidad de que nos sancionen también con la aplicación de astreintes, con la aplicación de multas por temeridad y malicia, artículo 45 del Código Procesal. Hay una serie de condiciones. Pero lo importante es saber que nosotros tenemos la obligación de actuar dentro del proceso con buena fe procesal. A ver, ¿hay chicanas? Sí, hay chicanas. ¿Hay picardías? Sí, hay picardías. Yo estoy obligado, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Hay un instituto en el derecho procesal civil que es el de la negligencia de la prueba. Hay determinados medios probatorios que hay que desarrollarlos dentro de un plazo determinado, ¿correcto? Por ejemplo, la producción de la prueba de informe. Si nosotros queremos obtener un informe, no sé, digamos, del correo argentino, para que nos digan cuándo se libró una carta documento, si fue recibida, con qué fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros liberamos un informe, un oficio con un informe al Correo Argentino. El Correo Argentino nos tiene que contestar dentro de un plazo determinado que lo fija el Código Procesal, de acuerdo al tipo de proceso. Generalmente son 20 días, porque es una entidad privada. Yo tengo un plazo para librar esos oficios y para obtener esas respuestas. Si yo no libro los oficios y obtengo las respuestas dentro de los plazos que el código me indica hacerlo, puedo incurrir en un instituto contenido por el código que se llama negligencia en la producción de la prueba. La otra parte está controlándome si yo estoy desarrollando la prueba dentro de los plazos que tengo que hacer. Ahora bien, si yo advierto que la otra parte está siendo negligente en la producción de la prueba, actuando con buena fe, yo podría hacer dos cosas. Mandar un mensaje de WhatsApp al abogado y decirle, che, te pasaste con el término de la prueba, hacelo porque te pido que te declaren la negligencia de la prueba y la perdés. No estoy obligado a hacerlo, pero podría hacerlo. O podría denunciar esa negligencia en la producción de la prueba en el expediente y pedirle al juez que, previo traslado a la otra parte y que dé las explicaciones que tenga que dar, si las explicaciones no son lo suficientemente satisfactorias,
pierda esa prueba y le declaren negligente la prueba. Hay conductas que los operadores del derecho tenemos que tratar de respetar para que el proceso sea lo más amable posible, sobre todo por algo que muchas veces tiene que ver con un principio que a lo mejor ustedes ya lo escucharon y que yo se los voy a tratar de refrescar, y si no escucharon conmigo lo habrán escuchado en otro lado y si no lo van a escuchar en el futuro, que tiene que ver con que muchas veces cuando estamos trabajando como abogados, las partes, los clientes pasan, pero los abogados seguimos trabajando y nos seguimos cruzando. Y muchas veces hay abogados que son una basura, literalmente una basura, ¿eh? Hay tipos que merecerían ser excluidos de la matrícula porque son impresentables, tanto desde lo formativo como desde las conductas, pero la mayoría no, la mayoría tenemos comportamientos razonables, trabajamos bien y tratamos de llevar adelante nuestros trabajos con decencia y con calidad. Los abogados muchas veces quedan. Si nosotros planteamos actitudes como las que yo les acabo de contar, de plantear negligencias, pedir sanciones y demás, y no somos razonables en eso, corremos el riesgo de que el día de mañana nos toque a nosotros estar del otro lado. Ahora, esto no implica actuar con lealtad y buena fe y seguir el principio a rajatabla de la lealtad y buena fe, no significa abrirle la puerta a la contraparte para que la contraparte pueda dar un paso de más y perjudicar a nuestro cliente. Es decir, tenemos que ser equilibrados en eso y eso nos lo da la experiencia, ¿correcto? Por eso, insisto, y vuelvo al principio de la charla. Los presupuestos procesales, chicos, son construcciones jurídicas, como dijimos en la definición de Peirano, que van metiéndose en el desarrollo del proceso y que las tenemos que manejar con determinada flexibilidad. Existen, muchos están receptados en normas y muchos no. Pero vamos a ver que muchas veces estos principios tienen que ver con las conductas de las partes y con las conductas de todos los operadores del derecho, incluidos los órganos jurisdiccionales. Entonces, uno de los principios más importantes, que son el de la lealtad y buena fe, tienen que tener claro que tienen que ser flexibles y que tienen que tener que ver con no incurrir por buenos en perjuicios para nuestros clientes o por excesivamente malos en esperar una venganza futura. Ténganlo claro, porque muchas veces les va a pasar y nos puede pasar a todos todo el tiempo, porque nos podemos cruzar con todo tipo de personajes. Vuelvo al resumen: principio de probidad y buena fe, dos subprincipios: moralidad, 34 inciso 5, y prohibición del abuso procesal. Les menciono un par de principios más. El de la autoridad del juez, que tiene que ver con el 34 inciso 5 que yo les decía recién. El juez puede, con autoridad, a partir de mandatos legales concretos, puede corregir determinadas conductas e inconductas de las partes. ¿Correcto? Puede hacerlo. Antes no podía, hace años no podía. En las legislaciones anteriores eso estaba prohibido porque las partes, a partir del principio dispositivo, hacían y deshacían dentro del proceso sin que el juez pudiera percibirlas. Hoy el juez puede percibir y puede sancionar, desde hace mucho tiempo. Y sí, ¿alguien me ha preguntado algo? No. Hay otro principio importante, que es el contenido del artículo 58 del Código Procesal, que si quieren ir mirándolo, mírenlo, que tiene que ver con el respeto a la dignidad profesional. Y ahí tiene que ver nuestra particular actividad como abogados. El abogado, lo dice el Código Procesal, artículo 58, el abogado en el ejercicio de su función merece exactamente el mismo respeto que se le merece al juez. Y ese respeto se lo tiene que dar la contraparte, por supuesto, pero también se lo tiene que dar el juez. El juez nos tiene que tratar a nosotros como abogados de la misma manera en la cual nosotros lo tenemos que tratar a él. Y esto es un principio
principio básico que la ley receptó en el Código Procesal Civil y en la ley 5177, que es la ley provincial que regula y organiza la actividad de los abogados en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí, chicos? ¿Lo estoy aburriendo mucho? ¿Con qué? ¿Cómo estamos con la hora? 2:30, perfecto. Vamos a avanzar un poco más y ya en un ratito terminamos. Hasta acá les hablé de presupuestos, les hablé de garantías, les hablé de principios. Ahora les voy a hablar de la tercera clasificación que hace Gossaini para poder llegar finalmente al desarrollo de los presupuestos procesales, que es distinguir a las garantías y a los principios de las reglas. ¿Qué son las reglas procesales? Las reglas procesales para Gossaini son aquellos sistemas previstos para ordenar el debate dialéctico entre las partes. Son, insisto, de mayor a menor, garantías, principios, reglas. Las reglas son sistemas previstos para ordenar el debate dialéctico entre las partes que determinan el lugar, el tiempo y la forma, lugar, tiempo y forma, en las cuales se van a desarrollar los actos procesales dentro de un determinado contexto. Lugar, tiempo y forma de actos procesales. La bolilla de actos procesales, si mal no recuerdo, es la que sigue a esta que estamos viendo. Así que ya lo vamos a ver más adelante, pero ustedes van imaginando determinados actos procesales. ¿Escucho? Ya le ¿La empezamos. empezaron a ver ya aquí? Buenísimo. Sí, la empezamos con la doctora Gardardo. Después puede repetir ¿No? el concepto de reglas, porque entre reglas, yo escuché no, la mitad porque tengo mala señal. Vamos. Sistema previsto para ordenar el debate dialéctico entre las partes. ¿Sí? Perdón, profesor, una pregunta. Escucho. El último principio que nombró fue el sexto, ¿no? El respeto a la dignidad profesional. El último de principios que les mencioné es el de dignidad profesional, exactamente. Gracias. ¿Sí? Pero no, a ver, chicos, no es excluyente. Como yo les dije hoy, al principio, les estoy dándoles, y el autor en realidad está dándoles, y yo estoy tratando de ampliarles con cuestiones más prácticas, estamos haciendo una enumeración no taxativa, ¿correcto? Tanto de garantías como de principios como de reglas. Estamos tratando de mostrarles que todo tiene que ver con todo, que todo se mezcla y que todo busca suplir deficiencias normativas y vacíos legales, como yo les expliqué al principio, tomando, insisto, anclando en la definición que me pareció la más completa de todas de Peirano. Cuando les nombro garantías, cuando les nombro principios y cuando les nombro reglas, lo que quiero es que tengan clara la diferencia entre una y otra, pero cuando enumeramos ejemplos, todos estos ejemplos no son taxativos, son enumerativos. ¿Ok? ¿Esto puede ser, Vamos. si no me equivoco, que tenga que ver con la hermenéutica jurídica también, en algún punto? O sea, la hermenéutica Un poco. La hermenéutica, la relación de normas, exactamente, digamos. la hermenéutica jurídica, exactamente, la hermenéutica jurídica es aquella regla que nos permite a todos los operadores del derecho bucear por todo el océano del derecho, todo el océano del derecho, y encontrar en todo el océano del derecho aquellas pautas, aquellos principios, aquellos presupuestos que mejor se adecuen a la necesidad que tengamos que cumplir. La hermenéutica jurídica permite, nos invita a que nosotros seamos creativos y busquemos entre todo lo que hay aquello que nos sirve y que le impide a todos los operadores del derecho, de un lado y del otro, de aquel lado del ordenamiento jurídico y de este lado del ordenamiento jurídico, a todos los operadores del derecho tampoco salirse
de la hermenéutica. Es decir, la hermenéutica es tan grande, la cantidad de información que nosotros podemos bucear a partir del concepto de hermenéutica jurídica es tan grande que no nos tenemos, que no se nos permite salir de ella para ir a buscar principios, o ir a buscar reglas, o ir a buscar preceptos que tengan que ver con conductas no permitidas. Es decir, la hermenéutica jurídica es todo, pero es tan grande que no podemos ir a buscar válidamente cosas que no estén dentro de ella, para justificar nuestras actitudes y para fundar nuestros trabajos dentro de cualquier proceso. Y esto va para todo tipo de procesos, para procesos civiles, penales, administrativos, laborales, lo que fuera. La hermenéutica jurídica abarca todo. Hay principios que son civiles, hay otros que son comerciales, otros administrativos, otros laborales, otros, no sé, todo tipo de procesos. Pero los que sean, siempre la hermenéutica es inmensa, tan inmensa que nos podemos perder dentro de ella, pero nunca salirnos de ella. Vuelvo a lo mismo, chicos. Vuelvo al principio. Les enumeré o les conté que las reglas procesales, a diferencia de las garantías y de los principios, son sistemas previstos para ordenar los actos procesales, para cómo las partes tienen que moverse en punto, a modo, a tiempo y a lugar dentro de un proceso. Les voy a dar ejemplos. Van a ver que en el programa está citado como presupuesto procesal, como principio procesal, el principio de eventualidad. ¿Qué significa el principio de eventualidad? Tiene que ver con la distribución de los tiempos dentro del proceso para que todo se desarrolle dentro de las etapas previstas por las normas procesales. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio que deriva de un presupuesto básico que es el de economía procesal, y que lo vamos a ver la semana que viene, desarrollado. Y que ustedes ya pueden ir leyendo porque hay muchísimo escrito, inclusive entre todo lo que yo les fui sumando. El principio de eventualidad tiene que ver con que las partes tenemos la obligación de desarrollar nuestros actos procesales dentro de los tiempos que la ley nos marca. Dentro de los tiempos que la ley nos marca. Por ejemplo, recién yo les mencionaba lo de producción de la prueba. Nosotros tenemos un determinado tiempo para producir prueba. Si nosotros no producimos la prueba dentro de ese plazo, nos exponemos a que la otra parte lo advierta y nos pida la negligencia y nos sancionen con la negligencia y perdamos esa prueba. Eso tiene que ver con el principio de eventualidad. ¿Por qué se llama de eventualidad? No lo sé, pero se llama eventualidad. Es decir, los actos procesales tienen que cumplirse dentro de los plazos marcados para ellos. Y esto tiene que ver con otro principio, no solamente con el de economía procesal, sino con otro principio básico de la materia, que es el de preclusión. No sé si ustedes escucharon hablar del principio del presupuesto procesal de preclusión. La preclusión, que es un término que solamente existe en derecho, no se utiliza, yo no conozco que se utilice en ninguna otra área de la vida social. El principio de preclusión dispone que cada etapa del proceso, cuando se cierra, no puede volver a abrirse, salvo algo extremadamente grave que pudiera suceder y probarse. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros tenemos un plazo determinado para contestar la demanda, sean 15 días en un proceso ordinario, sean 10 días en un proceso sumario, sean 5 días en un proceso ejecutivo, sean 3 días en procesos especiales y demás, y nosotros no contestamos la demanda dentro de ese plazo, no podemos hacerlo en el futuro, y eso se denomina etapa precluida. Cuando nosotros desarrollamos y elaboramos, te escucho. Perdón que interrumpa. Un ejemplo de eso
del principio de preclusión. Puede ser un recurso que, por ejemplo, cuando vos tenés la sentencia, que ya dictó sentencia firme, sentencia definitiva, digamos, una de las partes no está de acuerdo con lo resuelto, entonces interpone un recurso. No te escuché, Jackie, pero voy a tratar Cuando una parte interpretar lo que interpone me un dijiste porque se recurso. te cortó. Sí. Cuando una parte interpone un recurso ya hubo sentencia, Sí. entonces ya sería una etapa precluida. Pero al vos A ver, interponer un recurso, como no estás de acuerdo con algo que se dictó en la sentencia, estarías como volviendo a abrir la última etapa. no. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de la diferencia entre proceso y procedimiento? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que la diferencia entre proceso y procedimiento radica en que el procedimiento son las diferentes instancias que se desarrollan dentro de un proceso? Que el proceso es todo y el proceso es el género y el procedimiento es la especie. ¿Se acuerdan? Bien. Si se acuerdan de eso, tomen en cuenta esta pauta. Una instancia dentro del proceso es la que nace cuando se interpone la demanda y muere cuando se dicta la sentencia definitiva de primera instancia. ¿Sí? Esa es una etapa, una instancia es una instancia del procedimiento dentro del proceso. Las etapas preclusivas son todas aquellas que se han ido desarrollando dentro de esa instancia. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros obtenemos una sentencia definitiva y no estamos de acuerdo con su contenido, o tenemos instrucciones de nuestros clientes de pedir la revisión por la cuestión que sea, estamos en otra instancia, en la instancia siguiente, ¿sí? Y no tiene esa circunstancia de que nosotros podamos apelarla, recurrirla o no, no tiene que ver con la preclusión. Tiene que ver con la posibilidad, con el nacimiento de la etapa recursiva, impugnativa de la sentencia. Pero todo lo que tiene que ver con preclusión tiene que ver con abrir y cerrar etapas dentro de una misma instancia. Si nosotros vamos a la segunda instancia, apelamos, se concede el recurso, nos vamos a la Cámara de Apelación, expresamos agravios, es decir, fundamos nuestro recurso de apelación, tenemos para eso un plazo determinado, se obliga, se nace la posibilidad de que la contraparte conteste ese recurso de apelación, contesta, y después pasan los autos para el dictado de la sentencia de Cámara. Ahí adentro, la etapa preclusiva sería la de que nosotros no fundemos dentro del plazo adecuado o que la contraparte no conteste nuestro traslado dentro del plazo correspondiente. No puede hacerlo más tarde y nosotros no podríamos, en el caso de que nos perdamos el plazo del recurso, fundarlo más tarde tampoco y perderíamos el recurso. Pero, reitero, ahí la preclusión opera dentro de esa instancia. El salto de la sentencia definitiva al recurso no podemos hablar de preclusión en ese caso. Es decir, si la sentencia no fue apelada en tiempo y forma, la sentencia queda firme. Pero no hablas de preclusión, porque lo que no hiciste en ese caso fue optar por recurrirla. Ahora, si vos presentás tarde tu recurso de apelación, lo presentás pero tarde. Al presentarlo tarde, sí, a pesar de que pones un pie en una instancia y otro pie en la otra,
si esa etapa precluyó. Es decir, si vos apelás tarde, estás afuera del tiempo para apelar y no podés apelar en el futuro, salvo que demuestres muy, pero muy probablemente que hay algo muy importante que pudo haber pasado, pero no conozco antecedentes del caso. Cuando se pierde la posibilidad de apelar, estás afuera. Eso sí es preclusión. Eso sí es preclusión, la posibilidad de apelar fuera de término, ¿correcto? Pero las preclusiones siempre se ven dentro de las instancias propias del proceso. ¿Entendiste, Jackie? Chicos, en Sí, general, gracias por la ¿entendieron? aclaración, tenía esa duda. Listo. Voy a terminar de enumerar las reglas y nos vamos a almorzar. Principio de eventualidad, entonces, chicos, desarrollar los actos procesales dentro de los plazos que corresponden a cada proceso, a cada etapa del proceso. Insisto, este principio de eventualidad está vinculado con el de economía procesal para que los actos procesales se desarrollen lo más próximos en el tiempo posible, economizando aquellos que no sea necesario desarrollar. Y también está vinculado con el principio de preclusión. Es decir, eventualidad va de la mano con economía procesal y con preclusión. Hablando de economía procesal, otra carga, junto con la carga de desarrollar los actos en tiempo adecuado, es el de desarrollar los actos procesales con la mayor concentración posible, que es otro principio más. El de economía procesal y el de concentración. Cuando hablamos de economía procesal, ustedes pensarán en economizar ¿qué? ¿Plata o economizar actos? Tiempo, plata y actos. O en economizar las dos cosas. En realidad, en economizar las dos cosas. Porque también la economía procesal tiene que ver con que podamos determinar si el proceso o determinados actos del proceso pueden ser gratuitos o no. Gratuitos en serio. Por ejemplo, el acceso a la justicia, cuando invocamos determinados derechos que tienen que ver con derecho del consumo, es gratuito. El acceso a la justicia de los trabajadores en el derecho laboral es gratuito. Y eso tiene que ver con el principio de economía. Procesal en este caso, sí, procesal, porque es un acto gratuito. Hay determinados pequeños actos, pequeños actitos dentro del proceso que el juez puede disponer que sean gratuitos. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy la posibilidad de, nosotros queremos buscar a un demandado porque no lo encontramos por ningún lado, no tenemos el domicilio. Entonces pedimos al juez que nos habilite la posibilidad de librar un oficio a la Cámara Nacional Electoral, para que la Cámara Nacional Electoral nos diga cuál es el último domicilio electoral que un determinado personaje tiene denunciado. La Cámara Electoral nos cobra un estampillado, una cosa insólita del siglo XVI, pero nos cobra un estampillado. Esas estampillas hay que ir a comprarlas, ustedes se van a reír, hay que ir a hacer una cola y comprarlas en una ventanilla en particular, que funciona adentro de una sola sucursal del Banco de la Nación en Mar del Plata. Una ventanilla en una sucursal que es la del centro, la que está en San Martín y Córdoba, en el subsuelo. Patético. Bueno, nosotros le podemos pedir al juez que se deje de embromar y que nos libre el oficio como una medida para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer son posibilidades que el código le da al juez para disponer actos oficiosos, léase Juan Pedro inquisitivo, que le permiten al juez investigar determinadas cosas sin necesidad de que las partes intervengamos. Y si nosotros le pedimos, mire juez, no puedo ir a pagar la estampilla, hacer la cola, mandar a mi secretario
secretaria, no puedo, ¿por qué no lo libra como mejor proveedor? Y después lo hace, eso hace no solamente ahorrarnos tiempo, economizar acto procesal, sino también economizar plata. Porque las estampillas hay que pagarlas, aunque sean 2,50 pesos, pero hay que pagarlas. Así que eso ténganlo en cuenta, muchas veces tiene que ver con la economía procesal dentro de pequeños actos en el proceso. No solamente en grandes cosas, como les decía recién, no tener que pagar tasa de justicia en temas que tienen que ver con derecho al consumo, no tienen que pagar tasa de justicia a los trabajadores para reclamar sus derechos en el proceso laboral, y así otros ejemplos. Principio de economía procesal, entonces, la gratuidad o no del proceso, las secuencias de procedimiento. Otra manifestación de la economía procesal, del principio de economía procesal, ¿saben cuál es? Y lo vimos juntos hace unas semanas atrás y fue objeto del examen, la acumulación de procesos. La posibilidad que tenemos las partes y los jueces de acumular procesos tiene que ver con la economía procesal, con el principio de economía procesal, ¿correcto? No es lo mismo desarrollar 4 procesos juntos que 4 procesos que puedan ser acumulables de acuerdo a las características que ya estudiaron y que todos ustedes dieron muy bien, porque si no estarían charlando conmigo. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo nombrar de todo esto? Por último, todo lo que tiene que ver con economía procesal es todo aquello fundamentalmente que tiene que ver con economizar actos y economizar dinero en cuestiones que son procedimentalmente contradictorias. En los procesos voluntarios muchas veces no se genera esta necesidad, esta situación, porque no tenemos del otro lado una parte que nos pueda complicar la vida a partir de determinado tipo de petición que nos genere una erogación económica o que nos genere una erogación de tiempo. En cambio, cuando estamos en procesos voluntarios, todo lo que vamos haciendo lo vamos haciendo porque lo necesitamos nosotros solos. Eso es centralmente lo que les quería aclarar. Todos estos principios que les mencioné, estos subprincipios que les mencioné, se derivan como cargas procesales. Las cargas procesales, a diferencia de las garantías, que son las que están arriba del todo, y de los principios que les mencioné en el segundo momento, las cargas procesales tienen que ver, insisto, con el sistema por el cual las partes se van a manejar dentro del proceso para dar cumplimiento a los actos procesales puros. Chicos, con esto los voy a dejar en paz por ahora. Vayan leyendo un poco, insisto, todo lo que tiene que ver con presupuestos procesales. Lean, si tienen ganas, algo de lo que fui subiendo. Y la semana que viene vamos a hablar, voy a tratar de prepararles una clase que va a tener que ver con con presupuestos procesales particulares, no clásicos, porque los clásicos los pueden leer en toda la bibliografía que tenemos. Jackie, te prometo que voy a mirar Arasi para ver si hay alguna cosa diferente a la que yo tengo en mente enseñarles durante este par de clases. No sé si estás por ahí, Jackie, sí, ahí estás. Y bueno, vayan leyendo. Yo insisto, voy a tratar de subir alguna otra cosa más. Cualquier observación en el campus se las voy a hacer, porque ya aprendí a manejarlo, cosa que es importante. Y voy a introducirme en 4 o 5 presupuestos procesales piolas, interesantes, que no están tratados en muchos lados y que podemos ir mirando juntos. ¿Alguna duda, chicos? Sí, los autores clásicos, ¿cuáles eran los que había nombrado? ¿Escuchó? Los autores clásicos, ¿cuáles eran los que había nombrado? Vamos. Palacio, Alsina, Palacio, Alsina. Bueno, vos nombraste a Arasi y no, ya está, pero lean Palacio, no se compliquen mucho. Lean Palacio, el Palacio está sencillo, está bien, no está complicado. Perdón, ¿y Gossaini Sí. sería dentro de los modernos? Gossaini, lean los artículos que yo subí de Gossaini al campus. Listo, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Léanlo. También lean elementos de Gossaini, léanlo. Pero está Gossaini en elementos, digamos, en lo que es el manual de derecho procesal
procesal que está en internet, que ustedes lo tienen, no está claro. Está más claro, está bien claro en el artículo que yo les subí del corrimiento de los presupuestos procesales. Lean eso porque es larguito, pero les va a dar un panorama interesante de cómo está la cosa, que es un poco lo que yo traté de resumirles hasta acá, ¿correcto? Lean lo que les dije de Peirano, que también está bueno para que cuando hablemos la clase que viene y la otra de las cosas que yo les voy indicando, ya estén contentos con esto. Sí, chicos, ahí la veo a Dolores, te saludo, ahí la veo a Zoe, Zoe te saludo, que no la saludé, y bueno, nada, chicos, lo que sea, lo que necesiten en la semana, me escriben, ¿ok? ¿Sí? Ahora, yo tengo que cortar el host, así que voy a ver cómo... Perfecto. Muchas gracias por la clase. Nos vemos, profe. Díganme si desaparecen, es porque apreté bien. Chao, chicos, pórtense bien, cuídense. Detener grabación.